capítulo 6, versículo 4. Hoy vamos a ver nuestro último tema de esta serie, Ministros de Dios. Espero que nos haya quedado lo que es ser un ministro de Dios, y todo aquel que profese ser creyente tiene que ser un ministro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 6, 4. Vamos a leer y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué somos? Diga, ministros de Dios. Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, estamos aquí, Señor. Sabemos que estábamos perdidos, sabemos que éramos esclavos del pecado, que había odio en nuestro corazón, que nuestro corazón era engañoso y perverso, que amábamos el pecado, pero tú ya nos has transformado, Señor. Tú ya nos has cambiado, ya nos has renovado nuestra mente, nos has dado un corazón nuevo, nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para ya no vivir más para el pecado, Señor, sino para Dios. Te damos las gracias, Señor, porque somos salvos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, Señor, sino por tu misericordia. Padre, te rogamos por los que están aquí y aún no te conocen. Sabemos que nadie puede venir a Cristo si no le es dado por el Padre. Sabemos que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pedimos misericordia por ellos, Señor. Para tu iglesia seguimos pidiendo sabiduría y crecimiento como siempre, Señor. Tú das el crecimiento, Padre, tú das la sabiduría. Danos sabiduría, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué somos, hermano? Ministros de Dios. Todas las religiones manejan que nada más hay un cierto tipo, un grupo de personas que son ministros. ¿Cuántos saben eso? Nada más dicen, no, pues nada más el que está allá en el púlpito, en el altar, ese es el ministro. En la iglesia de Cristo, diga, todos somos ministros. Todos servimos a Dios. ¿Todos qué? ¿Cómo servimos a Dios? Diga, yo soy la luz de este mundo. A ver, ¿qué somos? ¿Cómo está este mundo, dice Dios? En tinieblas. ¿Cómo vive la gente? En tinieblas. Está ciego, vive en pecado y ni siquiera sabe que está pecando, ni siquiera lo sabe. Cree que es buena, cree que porque hace alguna buena obra merece ir al cielo. Pero dice Dios que todos están bajo el maligno. ¿Todos están bajo quién? Todos practican el pecado. ¿Todos qué? No hay quien no se corrompa. A ver otra vez, diga, no hay quien no se corrompa. Todo mundo se corrompe. En el mundo hay un dicho que dicen que todo tiene un precio. ¿Cuánto han oído eso? Hay mujeres que según muestran mucha moralidad, pero cuando les ofrecen $1,000,000, $1,000,000, se prostituyen. ¿Cuántos sabían eso? Hay gente que por un puesto en el gobierno se corrompe, se vende, hace tranzas, hace malas obras para alcanzar un puesto. Todo mundo se corrompe, menos los hijos de Dios. Los hijos de Dios no se corrompen porque el Espíritu Santo mora en ellos. El hombre allá afuera cae rendido a los pies de una mujer, se corrompe. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios, porque no tiene a Dios en su vida. Los hijos de Dios alumbramos en medio de una generación maligna y perversa. A ver otra vez, si el que está a tu lado es un hijo de Dios, ¿qué hace allá afuera? Alumbra, diga, alumbra. Él no vive como vive toda la gente. Él guarda su corazón de todo adulterio, fornicación, lascivia, codicia, avaricia. ¿Cuántos dicen amén? Él guarda sus labios de no hablar engaño, de no hablar mentira, de no maldecir. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es luz en este mundo. Y si no es luz en este mundo, es tinieblas. Y si es tinieblas, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Hay dos hijos en esta tierra, hijos del diablo, hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Quienes hacen la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Espero que nadie se engañe en este lugar. La palabra de Dios nos muestra
quién es un verdadero hijo de Dios y quién es un falso creyente, un hijo del diablo. Primera de Timoteo 4:12. Dice así la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Qué es un cristiano? Diga, ese ejemplo. ¿En qué es ejemplo un cristiano? En palabra. De sus labios, ¿qué salen? Palabra que bendice y que edifica. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué más es ejemplo un cristiano? En conducta. ¿Cómo es su conducta? Diga, santa y justa. Él no anda en malos negocios, no anda en pecado. ¿En qué más es ejemplo un hijo de Dios? En amor. Diga, un cristiano no odia, no aborrece, no se desquita, no se venga, no hace mal al prójimo. Por eso es que no le engaña, no le miente y no le roba, ¿verdad que no? Por eso es que ama a su esposa, la respeta. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué más es ejemplo un verdadero creyente? En espíritu. Es una persona que ha nacido de nuevo, que no confía en la carne, que no anda en la carne y que no busca las cosas de la carne, sino las cosas que son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué más es ejemplo un verdadero creyente? En fe. Su fe está basada en el conocimiento de la palabra. Otra vez, ¿dónde está su fe? Es alguien que no dice creo en Diosito, no, conozco a Dios, conozco su palabra, conozco su voluntad. Él dice que seamos santos, Él dice que le obedezcamos, Él dice que nos apartemos del pecado. Yo conozco a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es alguien que toda su confianza, ¿dónde está? Digan, el Señor Jesucristo. Y por último vamos a ver este tema, con este tema cerramos esta serie. Un creyente verdadero, ¿en qué es ejemplo? Pureza. ¿Qué es pureza, hermano? Habla de limpieza, diga, habla de limpieza, habla de santidad. Si el que está a tu lado es un verdadero creyente, él guarda su corazón. ¿De qué lo guarda? De toda contaminación, de todo pecado de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que va a ver a Dios, hermano? Los de limpio corazón. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los de limpio corazón. ¿Qué es un corazón limpio? Un corazón limpio es aquel que no tiene odio. Le han dañado y él puede decir como Cristo, perdónalo, Padre, no sabe lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón limpio es aquel que no tiene codicia ni avaricia por las cosas de este mundo, que no ama las cosas de este mundo, que su corazón, ¿dónde está? En las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que si alguien le ofrece pecar, es capaz de decirle que no, porque temo a Dios, porque sirvo a Dios, porque fui llamado a la santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué fuimos llamados los cristianos? Diga, a la santidad. El Padre dice, sed santos como yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo somos ejemplos? Diga, guardándome de las contaminaciones de este mundo. ¿Qué va a querer hacer el mundo con un cristiano? Diga, lo va a querer corromper. ¿Qué le va a querer hacer? Lo va a querer corromper, lo va a querer llevar a que peque. ¿Se acuerda usted de José el soñador? ¿Qué quiso hacer el mundo y el diablo en José? Lo quiso corromper. Vino la esposa de Potifar y lo estuvo seduciendo por días. Por días le decía a José, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Pero José, diga, si era hijo de Dios. ¿Se dejó corromper? No se dejó corromper. Él dijo, ¿cómo he de pecar contra mi Dios? Y se echó a correr. ¿Por qué? Porque él se guardó sin mancha, sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jovencitas, si tu novio te dice, dame la prueba del amor, demuéstrame que me quieres acostándote conmigo, ¿qué vas a hacer si eres verdadera cristiana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Los hijos de Dios no fornicamos. ¿Qué le vas a decir, jovencita? ¿No hay jovencitas aquí? ¿Qué le vas a decir? Las hijas de Dios, ¿qué? No fornicamos, porque los fornicarios
tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Si a los varoncitos la novia les empieza a incitar a ya tener relaciones sexuales, ¿qué le vas a decir, varoncito? No, porque los hijos de Dios no fornicamos. ¿Cuántos dicen amén? Los casados, si te invita una mujer que no es tu esposa a un restaurante, a una salida, ¿qué le vas a decir? Aquí hay gente que ha ido con mujeres que no son sus esposas. Han ido a comer con ellas con la intención de pecar. ¿Con qué intención han ido? ¿Serán hijos de Dios? ¿Estarán alumbrando? Se están dejando corromper. Pastores que se corrompen por el dinero de la iglesia y empiezan a manipular a las ovejas para sacarles su dinero. Se están corrompiendo porque no son hijos de Dios. Diga, un hijo de Dios se guarda. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Santiago capítulo 1, 27. Santiago 1, 27. ¿Sabes cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera fe? Aquel que se guarda sin mancha en este mundo. ¿Cuántos saben que todas las iglesias dicen ser las iglesias de Dios? La iglesia católica, ¿qué dice? Dicen, nosotros somos la verdadera iglesia, ¿verdad que dicen así? Los testigos, ¿qué dicen? Que también son. Y muchos que están aquí, ¿qué dicen? Que también son. Y muchos de los que están aquí no son. ¿Cuántos saben que aquí hay gente que no es? ¿Sí lo sabe? ¿Por qué? Porque nada más es cristiano de nombre. ¿Cómo es cristiano? Es de nombre. Dice, yo creo nada más, pero cree en lo que le conviene, cree en lo que él quiere y vive a su manera. ¿Será un verdadero creyente? Ve cuál es la verdadera religión. Ve quién es un verdadero creyente. 27, 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios. Ve cuál es la iglesia de Dios. Dice, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Es alguien que ayuda al necesitado. ¿Cuántos dicen amén? En sus tribulaciones. ¿Y qué más? Guardarse sin mancha del mundo. A ver, ¿quién es el único que se puede guardar sin mancha del mundo? Nada más los hijos de Dios. El que no conoce a Dios, a ese ese no resiste. Viene el amigo y le dice, vamos a echarnos una cerveza, yo te la invito. Luego él mismo le invita a la cerveza a su amigo, porque se corrompe, no tiene la capacidad de guardarse sin mancha. ¿Por qué no tiene la capacidad? Porque no tiene al Espíritu Santo. No tiene espíritu de dominio propio. Es esclavo del pecado. Si el que está a tu lado vive en pecado, dile, eres un esclavo del pecado. Por eso es que no puedes dejar de tomar, no puedes dejar de fumar, no puedes dejar de ver a las mujeres, no puedes dejar de adulterar, porque eres un esclavo del pecado. ¿A qué vino Cristo? A hacerme libre del pecado. Todo verdadero creyente, diga, es libre del pecado. Ya no vive en el pecado, ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, vaya usted a 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. Ya está por venir Cristo, hermano. ¿Y sabes qué? Él conoce a los que son suyos. A ver otra vez. ¿Quién conoce si eres de Dios? El Señor sabe si eres su hijo o no eres su hijo. Él lo sabe. Dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. A ver, ¿qué conoce el Señor? Él sabe quién es su hijo y quién no es su hijo. Jesucristo lo dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. A ver, ¿quién es la familia del Señor? Los que hacen su voluntad. Los que leen la Biblia y la guardan. Los que leen la palabra de Dios y la obedecen. La iglesia está llenándose de gente oidora y no hacedora de la palabra. ¿Cuántos sabían eso? A ver. Ayer me decía una persona, ya tengo como 8 años y no es una hacedora de la palabra. ¿Por qué será, hermano?
¿Quién puede obedecer la palabra de Dios? Nada más los hijos de Dios. Dice Dios que toda la gente que no le conoce son hijos de desobediencia. ¿Qué son? Y solamente los hijos de Dios son hijos de obediencia. ¿Quiénes son los hijos de obediencia? Nada más los hijos de Dios. Fíjate aquí lo que dice el Señor. Dice, el Señor conoce a los que son suyos. Fíjate la evidencia de un hijo de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos han confesado a Cristo como su Señor? ¿Cuál es la evidencia? Ya me aparté del pecado. ¿De dónde te apartaste? ¿Cuántos de aquí pueden decir, yo era un adúltero, fornicario, mentiroso, ratero, peleonero, mentiroso, ya fui lavado, ya fui santificado, ya fui justificado? ¿Cuántos dicen amén? Si no has sido lavado, santificado y justificado, tú no puedes vivir en santidad. Sigues siendo esclavo del pecado. Ahora, ¿cómo te lavan? ¿Cómo te santifican? ¿Cómo te justifican? Por la fe en el Señor Jesucristo. A ver, ¿cómo te lavan? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué si el que está a tu lado sigue pecando? ¿Por qué sigue pecando? No ha sido lavado. No ha sido perdonado de sus pecados. Es alguien que sigue siendo incrédulo. No cree en la obra de Cristo. Anda buscando a ver quién le saca un demonio. Anda buscando cosas que no le edifican. Diga, la fe en Cristo me hace salvo. La fe en Cristo me hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Vaya a la Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Hermano, si primero no somos lavados, santificados y justificados, no vamos a poder vivir en santidad. Es muy importante, hermano. Por eso aquí siempre estamos enseñándote. Tienes que tener una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Tienes que conocerlo, tienes que conocer su palabra. Tienes que creer en el sacrificio que Él hizo para hacerte libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene usted Primera de Corintios 6:9? Vamos a leer aquí, miren. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no van a ir a la vida eterna? Diga, los injustos. No erréis. Dile al que está a tu lado, no te engañes. No creas que porque vas a misa o vienes a este lugar ya eres salvo. Dile, no. Así dile, ni los fornicarios. ¿Quiénes? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A cuántos ya les quedó claro que si tú vives así no vas a entrar al reino de Dios? ¿A cuántos ya les quedó claro? Ahora, lea el 10, el 11. Y estos éramos algunos. ¿Cuántos pueden ver que ahí estábamos nosotros? ¿Sí puede usted decir yo estaba en esa lista? Sí, pero diga, yo estaba, ya no estoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué ya no estoy en esa lista? Porque ya fuimos lavados. ¿Qué nos lavó todos nuestros pecados? Diga, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos lavó todos nuestros pecados? ¿Sabe por qué la gente se bautiza? ¿Alguien sabe por qué la gente se bautiza? Porque cree que en el bautismo le echan la agüita y le lavan sus pecados. Es gente ignorante que no lee las escrituras. Dile a que está a tu lado, lo que lava los pecados es la sangre de Cristo. Lo dice Apocalipsis 1:5. ¿Qué lava los pecados? La sangre de Cristo. Si la persona no cree en el sacrificio de Cristo, ¿cómo sigue con sus pecados? Están en Él, no han sido lavados. Ahora, nosotros fuimos lavados, ¿verdad que sí? De todos los pecados. ¿Qué más fuimos? Diga, santificados. Diga, Dios ya me consagró para Él. Dios me sacó del mundo. ¿De dónde nos sacó Dios? Diga, para que ahora le sirvamos a Él. Ya no le servimos al diablo, ya no le servimos al pecado, ahora le servimos a Dios, ahora le servimos a la justicia. ¿Cuántos dicen amén?
¿Y qué más fuimos? Diga, ya fuimos justificados, ya fuimos declarados inocentes. ¿Cómo estamos delante de Dios un cristiano? Inocentes. Todos mis pecados fueron borrados. ¿Cómo estoy delante de Dios? Inocente. Yo no he hecho nada. Todos mis pecados fueron borrados. Todos mis pecados fueron puestos en Cristo. Él pagó por mí. ¿Cuántos en amén? Y yo fui declarado justo por la fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Ahí lo dice, mira, fíjate quién es lavado, santificado y justificado. ¿Dónde somos lavados, santificados y justificados? En el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde tiene que estar nuestra fe? En el Señor Jesucristo. Lo hemos enseñado por años. ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién es el único camino? ¿Quién es la única verdad? ¿Quién es la única vida para ir al Padre? El Señor Jesucristo. No hay más mediadores, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿A quién envió el Padre a salvarnos? A Jesucristo. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien realmente cree esto, ya fue lavado, santificado y justificado. Y Dios lo llama santo. ¿Cómo nos llama? Santos. Porque un santo es alguien que fue ¿qué? Lavado, santificado y justificado. Y ese santo puede vivir en santidad. A ver otra vez, ese santo. Y el que no ha sido lavado, santificado ni justificado, él no puede vivir en santidad. Vaya usted a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Y dice que el que es santo se santifique más. Solo un santo, hermano, puede santificarse más. Solo un santo puede vivir en santidad. El que no es santo, ese al contrario, se va a ensuciar cada vez más. A ver, el que no es santo, el que ahorita, por ejemplo, ya está tomando una cervecita. ¿Cuántos saben que los jóvenes empiezan con su cervecita, con sus amigos, su cigarrito? Y como no son santos, empiezan a corromper con el vicio. ¿Se detienen ahí? No. Si se tomaron una, al rato son tres. Al rato es la caja, al rato es la droga, la marihuana, la piedra. Se siguen corrompiendo, ¿qué? Más. Porque no son santos. Son gente inmunda, gente que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios. A esos Dios les dice, ensúciate más. Nos vemos en el juicio. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? ¿Ya lo tiene usted? El que es injusto, ¿qué va a hacer? Va a ser injusto. El que ahorita ya está robando poquito, ¿qué va a pasar? ¿Cómo llega un ladrón a ser ladrón de bancos? ¿Cómo llegó a ser ladrón de bancos? Empezó en su casa a robarle ahí algo a su mamá, después un poquito por acá y fue creciendo en su maldad. ¿Cuántos saben eso? Los que empiezan a ver pornografía, ahí están, son pecadores. Al rato ya van a la merced, ya buscan a ver con quién se meten, porque se están corrompiendo ¿qué? Más y más y más. El injusto ¿qué va a hacer? Más injusto, ¿sí o no? Y luego dice, y el que es inmundo ¿qué va a hacer? El que es pecador, hermano, al rato va a estar peor. Si ahorita ya está pecando, al rato va a estar ¿qué? Peor, va a crecer en su maldad. Pero vean el contrario de un hijo de Dios. El que es justo, ¿qué puede hacer? Puede practicar la justicia. El que es hijo de Dios, él sí puede cada vez más consagrarse para Dios. Él sí puede vivir cada día más, vivir en santidad. Ahí lo dice. El que es santo, ¿qué dice? ¿Quién se puede santificar más? Nada más el que es santo, el que es consagrado, el que fue llamado por Dios, el que ya fue restaurado de su vida de pecado, el que ya fue regenerado por el Espíritu Santo, el que ha nacido de Dios, el que ya ha creído en el Señor Jesucristo. Él sí puede ser santo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 1:14. Está ahí a un ladito de Apocalipsis, por ahí lo va a encontrar. No se vaya muy lejos. Primera de Pedro. Fíjate, Dios, ¿a quién le dice que sea santo? ¿A la gente del mundo? No, porque la gente del mundo no puede ser santa, hermano.
¿A quién le dice Dios que sea santo? A sus hijos, porque ellos sí pueden ser santos, porque ellos tienen el poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, fíjate a quién le dice que sean santos. Dice 1:14, primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, ¿a quién le está hablando? A los hijos de Dios. Si el que está a tu lado no es obediente, pues porque no es hijo de Dios. Dice la Biblia que si vive en pecado, ¿hijo de quién es? Del diablo. Pero fíjate, Dios le dice a sus hijos, ustedes son hijos ¿qué? Obedientes. Los desobedientes son los del diablo, ¿verdad que sí? Dice a sus hijos, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia. ¿Por qué vivíamos en pecado, hermano? Porque estábamos en ignorancia, no conocíamos cuál era la palabra de Dios, su voluntad, ¿verdad que no la conocíamos? ¿Qué conocíamos, hermano? Conocíamos religión. ¿Qué conocíamos? Religión. ¿Qué hacíamos en la religión? ¿Qué hace el religioso? Va a un lugar donde se congrega y nada más hace una ceremonia. Si todos se hincan, pues se hinca. Si todos se paran, pues se para. Si ve que se pegan aquí, pues se pega aquí. Si ve que dicen aleluya, pues aleluya. No entiende nada. Nada más va, hace una ceremonia, un rito. Si dice que hay que bautizarse, bautiza a su niño. Si dice que hay que hacer una presentación, lo presenta. Y su vida no cambia. ¿Su vida? Si es borracho, fue a misa, sale y sigue siendo borracho. Si es marihuano, va a misa, sale y sigue siendo marihuano. Si es adúltero, va a misa o al culto y sale y sigue siendo un ¿qué? Un adúltero. Eso no cambia. Diga, lo único que cambia es el evangelio. Es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, dice aquí, 15, sino aquel que os llamó, ¿cómo es nuestro Dios? Diga, es santo, mi Dios es santo. Diga, mi Dios es puro, limpio. Él aborrece al pecador. Él está enojado con el pecador todos los días. Él aborrece el pecado. ¿Cuántos en amén? Por eso Él dice a sus hijos, ¿qué le dice a sus hijos? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A ver otra vez, ¿en qué debo de ser santo? En toda mi manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Un cristiano no anda maquinando el pecado. Un cristiano no anda en malos negocios. Un cristiano no anda en adulterios, en fornicaciones. Amén. Otra vez, 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué dice Dios? Sed santos. 17. Si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, ¿cómo se conduce un hijo de Dios? En temor todo el tiempo de su peregrinación. Si el que está a tu lado es hijo de Dios, ¿cómo va a vivir el resto de su vida? Con temor a Dios. No con temor a los cuates. Hay quienes no pueden dejar de tomar con el amigo porque el amigo se va a burlar y le va a decir, ya eres un mandilón, ¿verdad? Ya te pega tu esposa. ¿A quién le tiene miedo esa persona? A los cuates. Ah, pero a Dios no le tiene miedo. ¿Qué le va a hacer Dios a la persona que no se arrepienta? Lo va a echar al infierno. Y no le tiene miedo. Dile a que está a tu lado, ¿tú le tienes miedo al juicio de Dios? Porque Dios ya estableció que el que no se arrepienta va a ir al lago de fuego. El que no se arrepienta va a ir al lago de fuego. Y como los hijos de Dios que tenemos, diga, temor de Dios. 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. A ver, ponga atención. Un hijo de Dios, ¿de qué fue rescatado? ¿Cómo vivíamos? En una vida llena de pecado. Diga, pero yo ya fui rescatado. ¿Cuántos ya fueron rescatados de aquí? ¿Cómo fuiste rescatado? A ver. Diga, con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. ¿Cómo fuiste rescatado? Vamos a leerlo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Quién os heredó el pecado, hermano? Nuestros padres, porque ¿cómo eran nuestros padres?
Eran pecadores. ¿Cómo nacimos nosotros? Pecadores. Pero Dios nos rescató. No nos rescató con cosas corruptibles, no nos rescató con oro o plata, ¿verdad que no? ¿Sabes que hay gente que paga para que sus pecados sean perdonados? ¿Sí sabías eso? Da dinero para que les perdonen sus pecados. Dios nos rescata con oro o con plata. ¿Cómo nos rescató en el 19? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo nos rescató? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, como nuestro Señor, sin mancha y sin contaminación. 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué murió Cristo? Diga, por amor a nosotros, para que no seamos condenados. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 15 dice que fuimos lavados por la palabra de Dios. ¿Cómo fuimos lavados? Si alguien dice que ya le fueron perdonados sus pecados, ¿qué tiene que saber? La palabra de Dios. Ya conoce el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Juan 15:1. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 3, ya vosotros estáis limpios. ¿A quién le está hablando aquí? Diga, a sus hijos. ¿A quién le está hablando? Ya están limpios. ¿Cómo estamos limpios? Por la palabra que os he hablado. Si aquí hay alguien que sigue practicando el pecado, ¿sabes qué te va a lavar? La palabra de Dios. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo siempre les recomiendo a la gente que inicia, que quiere conocer al Señor, ponte a leer las Escrituras todos los días. Hay gente que ya tiene años en el Evangelio, años, 10, 20 años, y no lee las Escrituras. Y luego viene conmigo y dice, hermano, ¿por qué sigo pecando? Hermano, ¿por qué sigo cayendo? Hermano, ¿por qué no estoy seguro de mi salvación? Hermano, ¿por qué tengo miedo? Porque no te santificas en la palabra. No te lavas en la palabra. La palabra es agua que te lava todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el poder de Dios para cambiar a una persona? En la palabra, hermano. Un verdadero cristiano todos los días está escuchando la palabra de Dios. ¿Cuándo? Es un mandamiento de Dios. Dios manda que meditemos en su palabra día y noche, para poder llegar a ser árboles fuertes, cimentados, con raíz, que demos fruto. ¿Cuántos dicen amén? Es una vergüenza para alguien que ya tiene años y no es una persona disciplinada en que tiene una vida de lectura, de oración. Es una vergüenza. Eso déjaselo para un nuevo, alguien que está empezando. Pero si tienes más de 2, 3 años, dice la Biblia que ya deberíamos de ser maestros. A ver, fíjate el que está a tu lado, si ya tiene más de 3 años, ¿qué debería de ser? Y todavía es un niño que anda debatiendo entre unas doctrinas, que no sabe, que no conoce, que no entiende. Dice que los niños son llevados por todo viento de doctrina. Hoy creen esto, mañana creen aquello, hoy escuchan a un predicador y le creen una cosa, van con otro y le creen otra cosa. Son niños. ¿Cómo son? No conocen la verdad. ¿Hay más verdad que la palabra de Dios? ¿Quién me puede decir la verdad nada más? Dios. No voy a ir con la comadre, ni con el brujo, ni con el psiquiatra, ni con pare de sufrir, ni con cuarto y quinto paso, porque ellos no son la verdad. La verdad es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente no puede entender que el único camino es Jesucristo? ¿Por qué no lo puede entender? ¿Por qué anda de aquí para allá buscando su milagrito? Apenas vino una persona conmigo y me dice, hermano, ¿usted no tiene el aceite milagroso? Me dijo a mí, le digo, lo único que te puedo ofrecer es la verdad, la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pobre gente. Es capaz de comprar una rana para la que le vaya bien en su negocio, es capaz de comprar la pata de conejo, es capaz de leer su horóscopo. La gente anda de aquí por allá porque no conoce ¿qué? La verdad. No es libre, vive engañada.
No sabe si son los testigos, los católicos, los mormones. No sabe cuál es la iglesia verdadera porque no conoce la verdad. Los sabatistas, que guarda el día de reposo, que no comas carne de puerco. Ahorita los católicos pobres no van a comer carne de puerco y de res porque dicen que pecan. ¿Será pecado comer carne de res o de puerco? ¿Qué es pecado? Mentir, robar, adulterar, fornicar. ¿Por qué esa gente está en ignorancia? No conoce la verdad. ¿Por qué está en ignorancia? No conoce la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? ¿Cuántos ya son lavados, justificados, santificados? Romanos 6:17. Romanos 6:17. Solo alguien que ha sido libertado del pecado puede ser ejemplo en santidad. Otra vez, ¿quién puede ser ejemplo en santidad? Solo el que ha sido libertado del pecado. Cristo ya me lavó de todos mis pecados y me libertó. A ver otra vez. Cristo me perdonó todos mis pecados, pero también me libertó del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un verdadero hijo de Dios, diga, es libre del pecado. ¿Qué somos? Vamos a verlo. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, ¿gracias a quién? A Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ¿cuántos pueden decir yo era esclavo del pecado? ¿Verdad que sí éramos esclavos del pecado? Pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. A ver, diga, yo creí en el evangelio, ¿verdad que sí? Y si creí, que fui en el 18, fui libertado del pecado. Fíjate, un verdadero creyente sabe que Cristo murió por sus pecados. A ver, un verdadero creyente, ¿qué sabe? Que Cristo murió por sus pecados. Y si su fe es verdadera, él ha sido libre del pecado. ¿Ha sido qué? Ya no es esclavo del cigarro, ya no es esclavo de la cerveza, ya no es esclavo de la droga, ya no es esclavo del adulterio, ya no es esclavo de la mentira, ya no es esclavo de odio, de contienda, de pelea, porque Cristo le ha hecho libre. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los que son libres ¿del qué? Del pecado. ¿Sí dice así o no dice así? Venimos a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Antes, ¿a quién le servíamos? Al diablo, al pecado. Ya no le servimos más al pecado. Si alguien viene y te ofrece un mal negocio, le dices, yo ya no sirvo al diablo, ahora le sirvo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? ¿Quién puede nada más vivir en santidad? Los hijos de Dios. Alguien que cree en Cristo como su Señor y Salvador. Alguien que ha sido libertado del pecado. Por eso, si el que está a tu lado sigue en el vicio, ¿será hijo de Dios? Los que practican el pecado son hijos del diablo. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Ahora entiende por qué muchos no quieren venir a Cristo. ¿Qué le conviene más a la gente? ¿Venir a Cristo o su religión? ¿Sabe por qué la gente no quiere venir a Cristo? Porque quiere seguir siendo un borracho, quiere seguir siendo un grosero, quiere seguir siendo un fornicario. Ay, a mí me gusta acostarme con los que yo quiera, es mi vida. Por eso no quiere venir a Cristo, no quiere dejar su vicio, no quiere dejar su pecado. Y dice, pero sí creo en Dios, voy a misa. O sea, piensa que porque va a misa se va a salvar. ¿Usted cree eso? Cristo dijo, si no te arrepientes, vas a perecer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer aquí que dice Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él. ¿Cuántos tienen a Cristo como su Señor? ¿Cuál es la evidencia? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Otra vez, todo el que vive en pecado no le conoce, no conoce a Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. 8. El que practica el pecado, ¿de quién es, hermano? Pero si va a misa, y si viene aquí, y si usted lo vio que estaba adorando hace rato a Dios, y si está predicando en este lugar, y si ministra la alabanza, y practica el pecado, ¿de quién es, hijo?
¿Sí? ¿Quién lo dice? Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Pero ¿para qué apareció Cristo? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Diga, Cristo me rescató del poder del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuál es la evidencia? No practica el pecado. ¿Por qué? ¿Porque es muy fuerte para resistir el pecado? No, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo y su palabra, permanecen ¿dónde? En él. Él tiene el Espíritu Santo, diga, él tiene el Espíritu Santo y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahorita, ¿cuántos de aquí ya pueden discernir entre un verdadero hijo de Dios y uno que es falso? A ver. Porque la gente se está peleando. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos, no me importa, dice Dios, cómo te llames. Si te quieres llamar católico, testigo, cristiano, lo que me interesa es si haces mi voluntad. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no importa si te dices cristiano, llamándote cristiano te vas al infierno, si practicas el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, diga, solo un nacido de nuevo puede guardarse de las contaminaciones de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? En Proverbios 30:12 dice que para el incrédulo, el que no conoce a Dios, dice que sus caminos son limpios para él, porque para Dios no. Si tú vas con una persona que tú sabes que anda en pecado y le dices, él lo va a negar, él va a decir que él no es pecador, porque está ciego. Proverbios 30:12, si ya lo tiene. Hay generación limpia en su propia opinión. A ver, ¿cómo es limpia esa gente? Hay gente que si tú le dices, oye, tú eres esclavo del pecado, te va a decir, no, ¿qué pasó? Si soy cristiano. Ah, pero dice groserías, miente, ofende a su esposa, oye música mundana, no puede dejar de ver la televisión. ¿Cómo es esa persona? Está esclava, es esclava del pecado. Y va a decir, pero si voy a la iglesia, no importa. Tú dices que tú vives bien, pero tus obras dicen otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Diga, ¿quién conoce cómo vivo? Dios, ¿no? Pero la gente, ¿qué dice? No, yo vivo bien. Dice, si bien no se ha limpiado ¿de qué? ¿Sabes por qué la gente sigue pecando? Porque no ha sido lavado, no ha sido santificado, no ha sido santificado. Por eso él sigue pecando y empieza a vivir de apariencia. Mira, alguien que no ha sido lavado, ni santificado, ni justificado por Cristo, empieza a engañarse a sí mismo y nada más aparenta una falsa piedad. Otra vez, ¿qué aparenta? ¿Sabes por qué los religiosos se visten de blanco? ¿Qué aparentan? Limpieza, que están limpios. ¿Cómo se vestían los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso en el tiempo de Jesús. ¿Cómo se vestían? Con ropas hermosas, largas, con muchos adornos, y Cristo le decía, tú nada más te limpias por fuera, pero tu corazón está lleno de pecado. El falso cristiano nada más va a vivir de apariencia. Va a venir aquí y va a decir, Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya, y se sabe nada más el lenguaje cristiano, pero no vive el evangelio. Es una persona que odia, que se pelea, que roba, que miente, que no es una persona nacida de nuevo. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, toda esa gente del Señor le llama hipócrita, porque aparentas algo que no eres. Toda la gente allá afuera, hermano, sabe que las iglesias cristianas están llenas de hipócritas. Yo cuando le predico a alguien dice, pero si todos los cristianos son hipócritas, le digo, no todos, sí hay hipócritas, porque está escrito
que la cizaña y el trigo crecen juntos. ¿Qué hay en una iglesia? Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios, y por culpa de esos hijos del diablo que no viven el evangelio, nos tachan a todos los cristianos como hipócritas y piensan que todos somos falsos. No todos somos falsos. Hay gente que realmente ha nacido de nuevo y que teme a Dios y que vive en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero por culpa de algunos que son hipócritas, que viven de apariencia, que son capaces de ir y predicarle a una persona. Hermano, Judas predicaba el evangelio y era un hipócrita, era un ladrón, se seguía robando el dinero, vendió a nuestro Señor Jesucristo, pero era un hombre que vivía ¿de qué? De apariencia. Dile al que está a tu lado, ¿tú eres verdaderamente cristiano? ¿Eres un verdadero cristiano? Porque Cristo dice, ay de aquel que sea piedra de tropiezo para mis pequeñitos. Otra vez, ay de aquel que se diga cristiano y no sea cristiano, y que por su culpa la gente que lo conoce no quiere saber nada de Cristo. La gente le dice a su pariente, pero ¿qué me predicas si tú sigues igual? ¿De qué me hablas si tú primero que te cambie Dios a ti? ¿Cuántos dicen amén? Aquí venía uno que no es hermano, venía borracho, pero aleluya, gloria a Dios, y estaba borracho aquí. Eso sí, iba con su familia, idólatras. Quita tu virgencita, eres un idólatra. ¿Cómo estaba esa persona? ¿Había nacido de nuevo? ¿Dio un buen testimonio para ir a predicar el evangelio? Pero viven ¿de qué? De apariencia. Así vive la gente, hermano. Mira, Mateo 23, 25. Mateo 23, 25. Hermano, va a venir el juicio de Dios y ahí se va a ver quién verdaderamente era un hijo de Dios. Muchos van a ser avergonzados. ¿Cuántos van a ser avergonzados? Muchos. La mayoría de la iglesia se va a quedar, dice la escritura. Mateo 23, 25. Fíjate, un hipócrita que nada más se preocupa por la apariencia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo los llama? Hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato. ¿Por qué se preocupa nada más esa persona? Por la apariencia. Pero por dentro, ¿cómo están esa gente? Llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. ¿Cómo es una persona que se preocupa por la apariencia? Dígase un ciego. No sabe que Dios conoce su corazón. ¿Qué conoce Dios? ¿Podrá engañar a Dios? No. ¿Qué le dice Dios a ese ciego? Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. ¿Qué es lo primero que tiene que estar limpio en una persona? Diga, su corazón. ¿Qué tiene que estar limpio? ¿Quieres saber si el que está a tu lado está sucio su corazón? Escúchalo hablar. Si nada más te habla, ay, me hicieron, me dañaron, tengo amargura, tengo tristeza, ¿estará limpio su corazón? Si nada más está pensando cómo hacer más dinero, cómo recibir gloria de la gente, ¿de qué está lleno su corazón? Vanagloria, soberbia, egoísmo, codicia, avaricia. Lo primero que tiene que estar limpio, diga, es mi corazón. Si no está limpio mi corazón, no voy a poder ser luz. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir leyendo. Limpia primero lo de dentro, para que también lo de fuera sea ¿qué? Limpio. Ay de vosotros, escribas. Oye, hermano, pon atención en ese ay. Ese ay, ¿qué crees que significa, hermano? Vamos a estar delante de Dios un día y vamos a dar cuentas. Otra vez, vamos a estar delante de Dios, ¿y qué? Y vamos a dar cuentas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cuántos han ido al panteón? ¿Nadie ha ido al panteón alguna vez? ¿Cómo está un sepulcro por fuera? ¿Hermoso o no? Le hacen así su capillita, le ponen bien bonito ahí sus floreros. ¿Y cómo está por dentro? ¿Qué hay adentro? Hay un muerto, hay gusanos, está todo podrido adentro, ¿sí? Así es la gente que vive de apariencia. ¿Cómo se ve por fuera? Bonita, ¿verdad? Dice que por fuera la verdad, ¿cómo se muestra un hipócrita? Hermoso,
Mas por dentro, ¿cómo está? Lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Yo conozco gente que si ve que está un hermano a su lado, se porta bien. O sea, ahí sí, respeta a su esposa, habla bien, se porta como un santo. Llega a su casa y como ya no lo ve el pastor ni un hermano, se quita la máscara del santo, se pone la de Blue Demon y vuelve a ser el mismo. Gracias a Dios aquí no hay. Gracias a Dios. En otras iglesias, yo sé que hay gente que aquí, bien amable, bien atento, no dice ninguna grosería, porque le da vergüenza, quiere mostrarse justo nada más ante quién, ante los hombres. Hermano, si eres verdadero hijo de Dios, no importa dónde estés, Dios te está viendo. Y el que te va a juzgar es Dios. ¿Cuántos dicen amén? No seas hipócrita. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 7. Cuando alguien no sabe lo que es la santidad, como los fariseos, se va a cuidar de otras cosas y no va a guardar su corazón. ¿De qué se cuidaban los fariseos? Diga, de comer con manos no sucias. ¿De qué se cuidaban? ¿Sabes qué hacían los fariseos? ¿A qué le llamaban santidad? Se lavaban las manos 7 veces, 8 veces, un montón de veces para no pecar. Lavaban el plato muchas veces para no pecar. Lo que estábamos hablando ahorita de esa religión que no come carne para no pecar, están en ignorancia. Ellos creen que eso es santidad. Mira, vamos a leerlo aquí, Marcos 7:1. Colan el mosquito, dice, y se tragan el camello, ¿verdad? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Fíjate, los apóstoles no se lavaron las manos y estaban comiendo. ¿Qué les decían los fariseos? Los condenaban. ¿Te irás al infierno por comer sin lavarte las manos? Pues los fariseos creían que sí. Ellos decían que estaban condenados por no lavarse las manos, porque los fariseos, en el 3, y todos los judíos, aferrándose a la tradición, ¿qué era eso que hacían? Diga, era una tradición. ¿Cuántos saben que la religión está llena de tradiciones, pero no de la palabra de Dios, verdad? Dice, a la tradición de los ancianos, si muchas veces, ¿cuántas? No se lavan las manos, ¿qué? No comían, o sea, ellos tenían que lavarse las manos, ¿cuántas? Muchas veces para poder comer. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal. También lavaban mucho donde comían, hermano. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos ¿qué? Inmundas, sucias? Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Conocían a Dios? ¿Temían a Dios? ¿Obedecían a Dios? No, pero se lavaban muchas veces las manos. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿qué dejaron estas personas? La palabra de Dios, y se aferraron a su tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas que semejantes. En el 14 Jesús dice, llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él. Ponga atención, ¿qué hay fuera del hombre que entre en él y lo contamine? Si comes carne de puerco, no te contamina, no es pecado. Si comes carne de res, no es pecado. Si tomas Coca-Cola o café, no es pecado. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. A ver, ¿qué es el pecado? Lo que sale del hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Y luego dice, en el 19, porque no entra en su corazón, está hablando del alimento,
sino en el vientre. Un alimento, ¿dónde entra? Digan, el vientre. Y después sale ¿a dónde? A la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, a ver, ¿de dónde? Del corazón de los hombres, ¿qué salen? Los malos pensamientos. ¿Qué más salen? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Fíjate todo lo que puede haber en el corazón de un ser humano, ¿eh? Si alguien tiene esto en su corazón, va rumbo a la condenación eterna. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué hacen? ¿Cuántos ya tienen un corazón limpio? ¿Cuántos ya no tienen soberbia? Ya no se creen más que los demás. ¿Cuántos ya respetan a su marido? ¿Cuántos llaman a sus esposas? ¿Cuántos llaman a sus hijos? ¿Cuántos dicen amén? Solamente un hijo de Dios puede ser ejemplo en santidad. Primera de Samuel 2:12. Primera de Samuel 2:12. Vamos a ver aquí a unos hijos de un sacerdote que creían que porque servían a Dios, ellos creían que ya eran hijos de Dios y eran hijos del diablo. ¿Lo tiene usted? Primera de Samuel 2. Vamos a hablar de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote de Dios. Dice aquí, Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres santos, impíos, pecadores. Y vea por qué. No tenían conocimiento de Dios. Alguien que no conoce a Dios no ha sido lavado, santificado ni justificado. ¿Cómo va a vivir, dijimos? En pecado. ¿Qué hacían estos hombres? Menospreciaban la ofrenda de Dios, se robaban la ofrenda que era para el Señor, se acostaban con las mujeres que velaban en la puerta del templo, vivían en fornicación. Vamos a verlo ahí, en Primera de Samuel hay 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cómo era su pecado delante de Dios? Grande, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La gente llevaba ofrendas para Dios y ellos se las quitaban, hermano. ¿Qué más hacían? En el 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Qué hacían? Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En la misma casa de Dios fornicaban, se acostaban con mujeres que no eran sus esposas. ¿Eran hijos de Dios? Hermano, la iglesia está llena de gente que cree que porque viene ya es hijo de Dios y sigue mintiendo, sigue fornicando, sigue robando. ¿Cuántos han leído la historia de Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Dispuso su corazón a no contaminarse. A ver otra vez, ¿por qué Daniel dispuso su corazón a no pecar contra Dios? Porque era hijo de Dios. Mira, solo un hijo de Dios quiere agradar a su padre y va a disponer no pecar contra su Dios. ¿Qué va a disponer? Vamos a verlo, Daniel 1:8. Solo un hijo de Dios. El que no es hijo de Dios, hermano, ¿tú crees que le interesa ser santo? ¿Al que le gusta? A un hijo que no es de Dios, ¿qué le gusta? Le gusta el pecado. Es un pez feliz ahí en el pecado. A él le gusta el vicio, le gusta andar de adúltero, le gusta andar de fornicario, le gusta, porque esa es su naturaleza pecaminosa. Un hijo de Dios, hermano, quiere agradar a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿No hay hijos de Dios aquí? ¿No tienes ese deseo de agradar a Dios y de obedecerlo? Y aunque tenemos luchas, ¿no tienes ese deseo? Daniel 1:8. Daniel era hijo de Dios, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. En ese tiempo él, como judío, sí le contaminaba comer ciertos alimentos. Ahora nosotros, ¿qué debemos de guardar? Diga, mi corazón. Que no haya amargura, odio, codicia,
adulterio, fornicación. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Moisés era hijo de Dios. ¿Sí? ¿Quién dijo que no? Moisés era hijo de Dios, era un santo de Dios. Él rehusó todo lo que el diablo le ofreció. A ver otra vez, ¿qué hizo Moisés? ¿Cuántos saben que el que ofrece el pecado es el diablo? A ver, ¿quién ofrece los reinos de este mundo? Satanás. ¿Quién te va a ofrecer mujeres para que adulteres, forniques? ¿Quién te las va a ofrecer? El diablo. Y Moisés dijo, yo no quiero nada de eso. No quiero riqueza, ni fama, ni placeres mundanos. Yo voy por la vida eterna. Moisés 11:24. Ve un hijo de Dios. Si el que está a tu lado viene una mujer que no es su esposa y lo quiere seducir, ¿qué hace? ¿Qué le va a decir a esa mujer? Soy casado, amo a mi esposa y yo no puedo vivir en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y si no es hijo de Dios, Hebreos 11:24. Vean a Moisés, un siervo de Dios, un hombre de fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? ¿Qué hace un hijo de Dios? Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A ver otra vez, un hijo de Dios prefiere padecer que gozar del pecado. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el pecado trae un placer a la carne? Pero un hijo de Dios, ¿qué hace? Lo rechaza. Prefiere abstenerse de los deleites temporales del pecado, porque tiene en el 26, tiene por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? ¿Qué le espera a un hijo de Dios que se está santificando? La vida eterna. Estar con Dios por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ya cerramos con esta cita. Salmo 51:7. No digas nada, pero ¿cuántos de aquí siguen practicando el pecado? No digas nada, nada más examínate. ¿Sabes por qué sigues practicando el pecado? Porque no te has arrepentido. A ver otra vez. Si alguien de aquí sigue practicando el pecado, no se ha arrepentido y no ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Sabes qué tienes que hacer llegando a tu casa? O ahorita que oremos, humíllate delante de Dios. A ver, dile que está a tu lado. Si sigues practicando el pecado, ahorita humíllate delante de Dios. Y Dios te puede ahorita lavar. A ver, ¿qué puede hacer Dios ahorita? Te puede lavar, te puede hacer una nueva criatura para que te dé el Espíritu Santo y entonces sí tengas dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué hizo David aquí en el Salmo 51? Diga, se humilló. ¿Qué hizo? Se humilló. Desde el 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios. A ver, ¿qué le tienes que decir a Dios? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué le tienes que pedir? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. ¿Qué le tienes que decir? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué le tienes que decir a Dios? Purifícame con hisopo y seré, ¿qué? Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué le tenemos que decir a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
que ya no tenga amargura, odio, ni soberbia, ni egoísmo, ni codicia, ni que ame al mundo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le tenemos que decir a Dios? Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda usted cuando vino un leproso con Jesús? ¿Qué significaba la lepra? Pecado. Este leproso se humilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Cristo? Quiero, sé limpio. Cierra tus ojos. Examínate cómo vives. Dios conoce tu corazón. Dios sabe todo lo que haces cuando te levantas, cuando andas en la calle, cuando estás en tu trabajo, cuando te acuestas. Dios sabe lo que piensas. Dios sabe lo que maquinamos todos los días. Dios conoce nuestro corazón. No lo podemos engañar. Si tú te examinas ahorita, nos examinamos y aún tenemos un corazón perverso, ¿cuántos le pueden decir al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme, Señor? Límpiame, papá, lávame de mi pecado, libértame de la esclavitud del pecado. Tú viniste a hacerme libre, Señor, y yo lo creo, Padre. Humíllate delante de Dios, no te quedes así. Por eso es que no puedes dejar de pecar, porque no has sido santificado, no has sido consagrado, no has nacido de nuevo. Por eso es que siguen practicando el pecado. Pero Cristo dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Yo no rechazo un corazón contrito y humillado. Padre, nos humillamos, mi Señor. Te rogamos, te suplicamos que perdones todo pecado, Señor. Perdónanos, Padre, si no hemos andado delante de ti en santidad. Perdónanos si hemos vivido de apariencia como hipócritas. Perdónanos, Señor, si hay odio en nuestro corazón, amargura, soberbia, egoísmo. Perdónanos, Señor. Lávanos, mi Señor, límpianos y seremos limpios y seremos libres, porque tú viniste a libertarnos, Señor, del poder del diablo. Lo creemos, Señor, lo creemos y sabemos que por la fe somos lavados, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Bendecimos tu nombre, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Da un aplauso al Señor. Cosas que no son gratas a ti.
Entréguele su vida y dígale a Él: te doy mi voluntad, Señor. Como mi cruz Y te sigo. y te sigo. Dígaselo. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Señor. Amén, Padre. Glorifícanos, Señor. Lávanos, Señor. Crea en nosotros un corazón puro y recto delante de ti, Señor. El anhelo es agradarte. Mi anhelo es agradarte, dígaselo. Mi anhelo es agradarte, hacer tu voluntad, vivir en santidad, vivir en justicia y en amor, Señor. Ayúdanos, dirígenos, Padre. Hoy clamamos a ti, dirígenos, Señor. Lávanos, Señor. Dígale al Señor: blanco seré, blanco seré. Como nieve, oro seré. Como el oro, Como el oro, mi corazón, Jesús, te quiere agradar. te doy mi vida, Señor. Te doy mi vida, Señor. Como mi cruz y te sigo. Mi corazón, Jesús, Te quiere agradar. dígale: te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo. Mi corazón,